vamos a estudiar este tema del ayuno. Quisiera compartir un texto de la Biblia con el cual vamos a comenzar y está en Esdras capítulo 8, versículo 21. La palabra de Dios nos dice ahí en Esdras capítulo 8, versículo 21, dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Esdras, ¿verdad? Y ¿verdad? Vamos a ver, dice en el capítulo 8 y versículo 21 de Esdras lo siguiente. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Esta parte de la Biblia que nos habla acerca del ayuno y la promulgación de este ayuno nos da también algunos parámetros que necesitamos entender, que necesitamos medir para poder ser efectivos en cuanto al ayuno. Y es que dice la palabra que fue publicado ayuno allí junto al río Ahava con la intención de afligirse delante de Dios. Es decir, para poner el cuerpo en consonancia con la situación que se estaba viviendo en ese momento, que Esdras y todos los que con él estaban iban a transitar. Necesitaban esta bendición de parte del Señor, así como nosotros cada vez que salimos de casa. No sabemos cómo vamos a volver, si es que vamos a volver, ¿verdad? Por eso yo he leído algunos mensajes de algunas personas que escriben: con Dios he salido de mi casa, ¿verdad? Y si no regreso es porque me fui con Él. ¡Qué maravilloso! Maravilloso porque están en las manos de Dios. Y como dice el Señor, ya sea que nosotros vivamos o que muramos, pues le pertenecemos al Señor, somos del Señor. Entonces, de esta manera, cada uno de nosotros puede apreciar, puede entender, ¿verdad? Todo lo que aparece en la Biblia y que tiene aplicación para nosotros. Y dice afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Cuáles son las razones por las cuales nos podemos afligir delante de nuestro Dios? La palabra nos dice que nosotros debemos buscar a Dios en oración siempre, que tenemos que pedir, dice, por nosotros, tenemos que pedir por nuestra familia. Es más, la palabra de Dios exhorta a que se hagan rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, también por los gobernantes, por los que están presidiéndonos, por los que están en eminencia, por los predicadores, por los maestros, por cada una de aquellas personas a quienes nosotros queremos bendecir por medio de la oración, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que tenga piedad de aquellos a quienes nosotros amamos. Dice Esdras: publiqué ayuno para afligirnos delante del Señor, para afligirnos delante del Todopoderoso. Y dice que tenía un propósito específico. Dice la palabra del Señor aquí, dice: para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Fíjese que estaba pidiendo que Dios bendijera el camino, que el camino fuera derecho, es decir, que no encontraran ningún peligro, ningún mal en ese viaje, en ese camino por donde iban a pasar. Esdras estaba pidiendo esta bendición del Señor, y dice él, no solamente para nosotros, o sea, los adultos, sino también para nuestros niños. Los niños a veces no saben cómo pedirle a Dios, tal vez porque no se les ha enseñado cómo deben pedirle, cómo deben su corazoncito inclinarlo hacia el Señor. La Biblia dice que los jóvenes, desgraciadamente, cuando llegan a esa edad de la juventud, dice que su corazón es inclinado hacia lo malo.
¿sí? Se inclina hacia el mal y se deja llevar o se deja guiar por eso, ¿verdad? Por el mal que encuentra en el camino. Dice la palabra también y dice que solicitar del Señor que, que le dé no solo camino derecho, dice, para nosotros y para los niños, sino también dice para todos nuestros bienes. Cuando nosotros tenemos cositas en la casa o tenemos una casa, tenemos las cositas que tenemos en la casa y todas las cositas que tenemos, nosotros también tenemos que encomendarlas al Señor, también tenemos que encomendarlas y dice Esdras, con ayuno, dice, pidiéndole a Dios que Dios pudiera brindar camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esa expresión, todos nuestros bienes, no solo se refería tal vez a los animalitos, ¿verdad? Que ellos podían tener como animales de crianza o de granja para poder sobrevivir y ayudarse, sino también, ¿verdad? Por todos los demás bienes que ellos poseían. ¿Cuáles son esos otros demás bienes, verdad, que ellos poseían? Bueno, ahí se puede apreciar, verdad, en el caso de Esdras, que ellos tenían muchas cosas que llevaban y por ello también estaban pidiendo. Dice también la palabra de Dios, vamos a leer en el libro de Esther. Bueno, antes de seguir con esto, yo quisiera mencionarles a ustedes algo. Hay gente que ha preguntado algunas veces que si cuánto tiempo es que se debe ayunar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es el del ayuno? Hay gente que dice que mediodía, ¿verdad? Otra gente un día entero, ¿verdad? Pero un día entero y lo ponen de 12 horas. De 12 horas. Y hay otros que ponen de 24 horas, desde la caída del sol de un día hasta la caída del sol del siguiente día. Aquí en el libro de Esther, quiero que vaya conmigo a la palabra, en el libro de Esther capítulo 4, versículo 3, vamos a mirar Esther capítulo 4, versículo 5. Vamos a ver, perdón. No, Esther capítulo 4, versículo 3. 13, hermano. Dice la palabra. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Amén. Fíjese que en esta parte nos muestra cómo el pueblo con un clamor amargo, de hecho así dice el versículo 1, con un clamor amargo, estaban pidiéndole al Señor su intervención, ¿verdad? En cada provincia, en cada lugar donde se había dado una orden de matanza para todos los hijos de Dios, para todo el pueblo hebreo, se había ordenado una matanza terrible y el responsable era directamente el rey porque había girado la orden. Sin embargo, los que hemos estudiado un poco aquí la palabra, sabemos que había un malvado que estaba detrás de todo esto, un malvado que se llamaba Amán, ¿verdad? Y que tenía como intención acabar con el pueblo. Dice que tenía la intención de que el pueblo fuera muerto, que fuera sacrificado, que fueran muertos todos. Bueno, entonces aquí en este caso encontramos nosotros al pueblo haciendo una especie de ayuno importante y no hallaban qué hacer porque había sido promulgado un edicto, ¿verdad? Había sido promulgada una ley y
dice que el pueblo estaba en lamento y que cilicio y ceniza era la cama de muchos, ¿verdad? También, si leemos el versículo 16, dice la palabra que Esther le mandó un mensaje a Mardoqueo. Esther capítulo 4, versículo 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Fíjese que en este versículo de la palabra encontramos una gran instrucción. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, lo que encontramos es el sentido del ayuno, el propósito del ayuno, el tiempo de duración del ayuno. Este es un ayuno, podemos decir, uno de los ayunos extraordinarios. Ya más adelante veremos el ayuno de Jesús de 40 días y 40 noches. Igualmente el ayuno de Moisés y de Elías, que también tienen la misma cantidad de tiempo en ayuno. Pero aquí encontramos, como dice el versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí. O sea, usted puede ayunar por otra persona. Puede ayunar para bendecir a otra persona. Y esto es bien importante que nosotros lo sepamos, que podemos, por medio del ayuno, bendecir a otra persona. Pero tienen que estar de alguna manera en sintonía, en una comunión. Y en una comunión también con Dios, con Dios. Aquí encontramos esto y dice así: ayunen por mí y no coman ni beban. Y aquí dice el tiempo, 3 días. Fíjese que este pueblo que ayudó a Esther para que el Señor le diera la victoria al final, dice que este pueblo del Señor ayunó durante 3 días. Dice ahí la palabra, usted lo puede leer conmigo. Dice: no comáis ni bebáis en 3 días. En 3 días. O sea, ni comida ni bebida. Nada, en absoluto. Hay gente que dice: no, pues yo creo que voy a comer algo, aunque sea liviano. Otro dice: no, tal vez sí, no coma nada, pero sí voy a beber algo, porque si no bebo algo me voy a morir, ¿verdad? O me voy a enfermar o cualquier otra cosa. Y no lo hace conforme a la palabra de Dios. Aquí aparece un ayuno estricto que es de 3 días, hermanos. Si lo ponemos en horas, serían de 72 horas, ¿verdad? En este caso. ¿Por qué aclaramos esta situación? Porque hay quien dice: no, yo voy a ayunar en el día, pero voy a comer en la noche. Y así hacen, ¿verdad? Hacen tal vez esa cuestión. Sin embargo, aquí en la palabra de Dios dice: no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Fíjese bien, noche y día. Y le voy a explicar esto de noche y día, porque en los judíos, si ellos entendían la cuestión esta del ayuno, el ayuno comenzaba a la hora de la oración, en la hora de la tarde, cuando el sol está cayendo en el ocaso y el día cierra allí. Entonces, en ese momento comienza para ellos este momento especial, y por eso se menciona noche y día, no día y noche, estableciendo el orden que la primera etapa era la noche, la que iban a pasar sin alimentarse ni beber nada durante 3 días, iban a afligirse de esa manera. Dice la palabra, ella dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Igualmente iba a ponerse en ayuno la reina Esther para ayudar
a su pueblo, para que su pueblo obtuviera la bendición de quedar vivos, porque de lo contrario no iba a quedar vivo ninguno. Todo el pueblo estaba condenado, porque todo el pueblo, por decreto legislativo del gobierno, del rey que había en ese tiempo, ellos tenían que ser matados, tenían que ser muertos. O sea, no importaba si usted vivía en su casa, y a su casa iban a llegar. Usted se llama fulano de tal, sí, de nacionalidad judía, sí, vaya, póngase ahí que lo vamos a matar. O sea, estaban destinados para muerte, porque iban a llegar a matarlos donde los encontraran. En su casa, en el campo, donde los hallaran, iban a ser muertos. Iba a ser un gran luto tremendo. Y el Señor, por medio de Esther y de todos los que participaron, tuvo clemencia del pueblo y no los dejó morir. Pero la condición en la que vemos nosotros a la reina, vemos a la reina Esther, nosotros pidiendo, ¿verdad? Pidiendo clemencia, pidiendo a Dios. Y aquí nos encontramos con esta situación. Hermanos. Dice ella que igualmente con sus doncellas iba a ayunar. Entonces dice, después de ese ayuno entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta parte, y si perezco, que perezca, se refiere a que en la ley persia, en la ley de donde ella estaba, en Susa, indicaba que ninguna persona podía entrar a ver al rey sin un permiso o sin una autorización legal previa. Y la persona que llegara hasta donde estaba el rey, si el rey no le daba el beneplácito de perdonarlo, extendiendo su cetro sobre esa persona, entonces la persona tenía que ser muerta por decreto legal, porque había asistido a un lugar sin ser llamado, sin ser convocado, sin ser citado. La ley era estricta, hermanos, en esta situación. Y por eso la reina Esther dice, entonces dice, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, dice, que perezca, dice. Pero lo iba a hacer luchando por su pueblo. Aparte de eso, iba a ir bien ayunada, ¿verdad, Esther? Así que el ayuno, mis hermanos, prepara la espiritualidad para que la persona pueda conectarse verdaderamente con Dios y que pueda la persona estar cerca de Dios todo el tiempo. Que Dios pueda ayudarle, que Dios pueda bendecirle, que Dios pueda guiar su camino, como dice Esdras, que Dios pueda guiar la vida de sus hijos. Hay padres ahora que están muriendo y dejando a sus hijos pequeños. Qué tristeza grande de estos niños y que quedan, ¿verdad?, en una edad en la que ellos están en el desarrollo. Dios nos bendiga a nosotros y nos permita permanecer con ellos siquiera pues el tiempo que ellos queden preparados y que queden aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso pedimos a Dios la misericordia y también por cada uno de ustedes, que el Señor tenga misericordia, les aparte de todo peligro, les aparte de toda contaminación, de toda cosa mala que pueda haber, porque el Señor no quiere la muerte del que muere. Dios quiere la vida para cada uno de sus hijos. Y Él ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a su tiempo Él volverá por su iglesia, volverá por su pueblo. Y cuando Él vuelva, tiene que hallar fe en usted, tiene que hallar fe en mí y en todos aquellos que le están esperando y que le buscan, porque Dios ama a los que le aman, ¿sí? Y se complace en los que le buscan. Y si usted le busca al Señor, y si usted tiene una petición al Señor especial, usted puede ofrecer ayuno al Señor. Y ese ayuno tiene que ser privado, conocido por usted y conocido por Dios, para que usted
pueda de esa manera obtener ese favor de Dios que tanto ha anhelado, que tanto ha estado necesitando, esa bendición de sanidad en su vida, esa bendición de los bienes que necesita, porque se puede por los bienes, dice, ya estudiamos, se puede pedir por la vida de los hijos, se puede pedir por la vida de algún familiar, se puede pedir por la vida del pueblo, se puede ofrecer ayuno por el país, por los gobernantes, por todos, hermanos, y se pueden hacer todas estas rogativas, estas peticiones, estas acciones de gracias y todas estas cosas. Dios todavía nos ama, no debemos desconfiar de Él en ningún momento. Y si por alguna razón en algún momento somos llamados a su presencia, pidámosle al Señor que nos ayude en su bendición a cruzar por el río de la muerte, a expresar, como decía David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Él me guiará por sendas de justicia. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. El Señor está con nosotros. Él nos abraza cada día con el amor que Él tiene para nosotros, y nosotros con la fe puesta en Él vamos a permanecer siempre confiados en que Dios siempre espera y quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que damos infinitamente gracias a Dios por tener este momento para poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy, y le invitamos a que usted pueda reflexionar en su condición espiritual, y si usted ha estado alejado de Dios, separado por alguna situación del mundo, alguna situación que le ha estado alejando de Dios en lugar de acercarle, pues usted ha estado alejado, es tiempo de que reconsidere su situación, su camino, y le pida perdón a Dios. Vuélvase a Dios, Él le ama y nunca lo va a rechazar, de verdad se lo digo, Él no lo va a rechazar, porque Él dice en su palabra, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Así que, si usted ha estado alejado del Señor, alejadito, hoy puede regresar a Él, y el Señor le va a recibir con los brazos abiertos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir eres tú.